Hola, ¿qué tal, profesora? Yo soy Valentina Selvas, espero esté muy bien. Este video es para exponerle mi evidencia, contestaré las preguntas por individual y así más o menos va a estar el video. La primera pregunta me habla sobre la importancia que yo veo en la filosofía. Para mí la filosofía es meramente importante porque básicamente nos da un camino de cómo regir nuestra vida a base de nuestros propios pensamientos o pensamientos ajenos que hemos ido ajustando a nosotros. Me parece que es bastante importante porque construye nuestra ética, nuestra moral, nuestro racionamiento, la forma en la que expresamos nuestros sentimientos, etc. Realmente creo que forma una gran parte de nuestra vida. E incluso las personas que creen que no hacen filosofía porque tienen simplemente opiniones personales con las que rigen su vida. La segunda pregunta me pide que exponga las preguntas que me he hecho a lo largo de mi vida para formar mi filosofía. Preguntas que me he hecho a conciencia para poder formar mi filosofía han sido si realmente la felicidad y el éxito social van de la mano. A base de esto siempre he estado en un sub y baja. Siento que depende de la etapa de mi vida es donde priorizo ciertas cosas o no. Me he hecho preguntas sobre si el amor es verdadero, qué es el amor. He determinado que el amor, independientemente de ser un sentimiento, es una decisión. Me he hecho preguntas como cuál es mi prioridad en la vida. Me he hecho preguntas si todos debemos de pensar igual. También he determinado que la filosofía es bastante individual. Siento que cada quien viene aquí a la tierra a generar lo que vino a hacer, a regir su filosofía de vida. Aunque nosotros lo veamos mal o lo veamos bien, etcétera, lo aprobemos o lo desaprobemos, siento que es importante saber determinar y diferenciar esas cosas. Como tal, no me he hecho preguntas concretas, pero me he hecho cuestionamientos bastante amplios. Bueno, para contestar la pregunta sobre la libertad. A mí me parece que la libertad no es individual, la libertad es colectiva. Claro, todos tenemos nuestra propia libertad propia, pero no es individualista. A esto me refiero, no es absolutamente individual. Tiene su parte individual y tiene su parte colectiva. Y a veces nos olvidamos de la parte colectiva, ¿no? Entonces yo diría que nuestros derechos y obligaciones, mis derechos y obligaciones, para mí mis derechos es poder regir libremente lo que yo quiera hacer con mi cuerpo y con mi vida, por ejemplo. ¿Cuáles son mis obligaciones? Mis obligaciones es dejar que los demás hagan lo mismo, ejercer un respeto por los demás 100%. En la clase hablábamos sobre las leyes, las reglas, cómo deben de existir para poder regir bien una sociedad. Y a eso yo voy, a que es importante seguir esas leyes, seguir esas reglas, porque nos mantienen en esta colectividad donde nos quedamos en un círculo de respeto, aunque a veces se pierda. Cada quien podemos tomar la conciencia de hacerlo. Mi reflexión final de mi filosofía. Siempre he sido una persona que me he cuestionado todo. Siempre he pensado cómo mejorar mi vida, cómo mejorar mi psique, cómo mejorar mi espíritu y cómo mejorar mi tema social, ¿no? Bueno, yo últimamente lo último que he hecho es basar mis decisiones, mi vida, mi intelecto, etcétera, en un diagrama de Venn enorme, digámoslo así. Entonces tenemos muchos círculos y no podemos simplemente regirnos por un círculo, tenemos que regirnos por todos los círculos en conjunto. Entonces, ¿qué hay en estos círculos? Yo pondría neurología, pondría psicología, pondría ciencias exactas, pondría el amor, y algo muy específico que yo pondría es sociedad. Tenemos que combinar todas estas disciplinas con la sociedad. Podemos decir, bueno, tal vez neurológicamente es solo una hormona que se dispara, ¿no? Nuestros sentimientos. Lo cual es cierto y es verdad. Pero tenemos que tomar la parte social. No simplemente podemos regirnos por eso. Tenemos que regirnos cómo es que vamos a funcionar en sociedad. Lo mismo que yo decía, cómo vamos a funcionar colectivamente. Entonces, algo de lo que siempre me cuestiono es ¿qué es mejor? ¿Guiarte por la sociedad o guiarte por tu propia tranquilidad? Porque no van a ir totalmente de la mano siempre. No siempre. Entonces, volviendo a lo del diagrama de Venn, a mí me parece que, por ejemplo, tienes otro cuestionamiento psicológico. Psicológicamente no debería de afectarte esto, pero te afecta.
te afecta. Aunque nada más sea un neurotransmisor, esto te afecta. Entonces tú como sociedad, si ves que alguien más está siendo afectado, tú inmediatamente respondes a eso, porque está el factor del amor, que también hablaba sobre eso. Aunque tú no tengas la responsabilidad psicológica ni neurológica de responder por los sentimientos de los demás, como sociedad y como amor, lo puedes hacer. Entonces a esto me refiero, en hacer una combinación de las cosas. A eso yo baso mi filosofía de vida, a poder combinar diferentes disciplinas y diferentes realidades, no solamente lo que hay de ciencia, lo que hay de información, sino guiarnos en la realidad, en la sociología, en cosas que nos vayan a ser prácticas para nuestra vida. Bueno, yo tengo infinitas filosofías, pero esta es una de las que más abarcan temas y en la que más me rijo al día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, profesora. Espero esté bien hecho el trabajo y espero tenga un maravilloso día y fin de semana.